Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, siguiendo con esta serie de videos, en este caso tocando el tema de movimiento plano general, vamos a resolver el primer problema de este tema. El enunciado dice lo siguiente: el mecanismo mostrado está conformado por los siguientes elementos: una varilla y dos bujes. Los bujes están restringidos a deslizarse sobre la ranura vertical. ¿Sí? Aquí podemos ver perfectamente bien la parte de la ranura. Y una horizontal, respectivamente. Tengo el buje A y tengo el buje B. La varilla AB está unida a los bujes mediante pernos. Conforme lo que se ha explicado, bueno, los pernos le van a permitir libre movimiento de rotación al sistema entre los bujes y la varilla. Si la velocidad del buje que se desliza por la ranura horizontal es de 1.5 metros por segundo hacia la izquierda, ¿sí? Este buje está deslizándose hacia la izquierda con esa velocidad de 1.5 metros por segundo. Calcule la velocidad del buje A, la que está en el buje que está en el otro extremo, y la velocidad angular de la varilla AB en el instante que se muestra. El instante pues básicamente está dado por las medidas, por las acotaciones entre los ejes horizontal y vertical. Entonces en ese instante se nos pide determinar dichos valores. Bien, pues vamos a comenzar ese tema con este ejemplo que es relativamente sencillo. Vamos a utilizar dos métodos: el método vectorial y el método analítico, en el cual pues básicamente nos vamos a enfocar más en la parte de la teoría que ya se explicó, con la parte del triángulo de velocidades y algunas cuestiones trigonométricas y geométricas. Y sin embargo, como se acaba de mencionar, lo vamos también a resolver basado al análisis vectorial. Cualquier de las dos vías, cualquiera de los dos caminos, nos va a dar el resultado exactamente igual. Y se muestra para que aquellos que tengamos una facilidad en un método, en un sistema, en otro, pues tengamos esa posibilidad, esas alternativas de concluir, de resolver estos problemas. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra y resolvamos entonces el problema. Bien, entonces, como se comentó, pues vamos a comenzar a realizar nuestro ejercicio. De primera instancia vamos a bosquejar nuestro diagrama de cuerpo libre, algo que se ha insistido, que se ha mencionado por mucho, tanto para los que estén cursando la parte de mecánica de los materiales, así como en estos momentos lo vamos a poder ver. En mecánica de los materiales vimos el triángulo de fuerzas, ahora vamos a ver el triángulo de velocidades. Bien, pues dicho esto, comencemos con la solución de nuestro problema. Está
está restringido a moverse por dichas ranuras. Entonces la realidad de las cosas es que también ya podría totalmente definir que la velocidad del buje A tendría que ir exactamente en esa dirección y no puede ir en otra, así de sencillo, está restringido, ¿de acuerdo? Tendría el vector de posición A respecto del punto B, punto A respecto del punto B. Igualmente, si ustedes distinguen, se ha mencionado constantemente que este sistema lo debemos de imaginar que está rotando. Esa rotación debida al empuje del buje B, que va a hacer que el buje A baje, la barra va a tender a trasladarse hacia la izquierda y hacia abajo, originando un giro horario. De ahí que entonces mi vector velocidad del punto A respecto de B tiene que ir en esa dirección, ¿de acuerdo? Nuevamente no puede ir en otra dirección, ya que basado a este análisis de movimiento estamos llegando a la conclusión que debe de girar en sentido antihorario, en sentido antihorario. Por eso es que colocamos en esa dirección la velocidad del punto A respecto del punto B. Todo esto se conjunta totalmente con toda la cuestión teórica que hemos venido nosotros comentando constantemente, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta que toda esta información, toda esta teoría, si no se lee, si no se entiende, va a tener como consecuencias que los problemas pues no sean tan sencillos tal vez como parece. Bien, ya tengo especificados, lo único que me haría falta para tener todos los datos que aquí se representan, las medidas que en esta coordenada tendría 0.9 y en este otro lado tendría la distancia de 1.2 metros en Y y 0.9 metros en X, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí ya tendríamos completado nuestro diagrama de cuerpo libre. Conforme a la explicación que se dio, pues yo debo de trazar mi triángulo de velocidades utilizando justamente estos tres vectores. Aquí noten, y lo voy a poner de esta manera, la notación general en su expresión vectorial me dice que la velocidad de B igual a velocidad de A más velocidad de B respecto de A. Esta es la expresión general, ¿sí? Esa es la expresión general. Las referencias o los puntos a los cuales hace alusión esta ecuación se debe de acoplar siempre a lo que es nuestro problema. No es como que la regla de que siempre esté aquí la velocidad del punto B o de este otro lado la velocidad del punto A. Tiene que ver con el análisis que hagamos y con toda la explicación teórica que ya se dio, ¿de acuerdo? Es solamente una referencia, ahorita van a ver porque van a distinguir algunos cambios. Bien, entonces voy a realizar mi triángulo de velocidades, vamos a ponerlo de esta manera.
Ahí está. Triángulo de velocidades. Tendría lo que es el vector velocidad del punto A o del buje A. Tendría mi vector velocidad del punto A respecto del punto B, y por último el vector velocidad del punto B. Vector velocidad del punto B, vector velocidad del punto B, vector velocidad de A respecto de B, vector de A, velocidad del punto A respecto de B, y por último vector velocidad del punto A, vector velocidad del punto A. Si no los debo de cambiar, tal cual están en mi diagrama original, pues así los debo de representar. Comentamos que para poder resolver este ejercicio habría que determinar los ángulos interiores de dicho triángulo, ya que aplicando la ley de los senos, ponerlo de este otro lado, ¿sí? La ley de los senos, pues necesitamos forzosamente saber los ángulos que están contenidos en ese triángulo. Para eso, pues bueno, tengo los datos. Yo creo que este ejercicio, como se comentó, es sumamente sencillo, ya que como podemos observar se formó un triángulo rectángulo, que es una de las expresiones pues más simples en esta parte matemática, y de ahí que pues bien, ya nada más haciendo los cálculos necesarios, se les queda también como de tarea de que los cotejen por favor este lado, que viene también asumiendo el valor del vector de posición RA respecto de B, debe resultar que es de 1.5 metros, y que este ángulo formado por la barra en base a la posición horizontal pues debe de ser de 53.13 grados, ¿de acuerdo? Esos son los valores que se solicita que cotejen, son los que deben de resultar. Basado a esos valores y al arreglo que hicimos con esos vectores, también se les pide que lo cotejen. Este ángulo debe de ser el de 53.13, y este otro ángulo debe de ser el complementario, entenderlo de esta manera, 36.87 grados. Ahí está, ¿de acuerdo? Y pues obviamente este es un ángulo recto, 90 grados. Como se comentó, es uno de los problemas sencillos, pero justamente nos ayuda para entender de manera pues simple la solución de estos problemas, para que los demás que sean más complicados pues ya se tenga ya una base, se tenga un soporte sumamente firme y se pueden resolver sin ninguna complejidad. Ahora sí, ya basado a ese arreglo que tengo yo representado, pues simplemente voy a aplicar la ley de los senos, que me dice que la velocidad del punto A le va a corresponder el seno 86.87, y esto va a ser igual a la velocidad de B, el seno de 53.13, y esto va a ser igual
a la velocidad de A respecto de B por el seno de 90 grados. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, noten, ¿sí? De primera instancia yo creo que lo más importante, que esto es una igualdad, ¿sí? Muchas veces no se nos explica, no se nos dice esta parte, pero la cuestión matemática por eso es fundamental en la ingeniería. Es tan fuerte, es tan poderosa, porque con una simple igualdad nosotros podemos llegar a conclusiones de una forma muy rápida y muy precisa. Entonces es una igualdad. Si yo utilizo solamente los extremos de la igualdad, ¿sí? Se cumple. Si yo utilizo esos dos elementos, también se cumple. O si utilizo esas dos, ¿por qué? Porque es una igualdad. ¿De acuerdo? Entonces esto me ayuda a mí de una manera enorme, ya que si se dan cuenta de los vectores velocidad que están en la parte superior, este es el que yo quiero encontrar, la velocidad del punto A. Tengo la velocidad del punto B y también yo puedo, por consiguiente, encontrar la velocidad de A respecto de B. Para fines en los que me están pidiendo la velocidad del punto A, pues oculto ese elemento, ese miembro de mi igualdad, y voy a trabajar solamente con estos cuatro, ¿sí? Los cuatro valores. Nuevamente, la velocidad del punto B ya la conozco, es de 1.5 metros por segundo, y simple y sencillamente despejo la velocidad de A y habré encontrado una de las primeras preguntas, que sería cuánto es la velocidad del punto A, que en consecuencia es la velocidad del buje A. Esto de igual manera se les pide de favor velocidad del buje A. Se les pide de favor que lo cotejen. Voy a poner nuevamente mi gomita y haciendo el despeje y sustituyendo el valor de B, la velocidad de A debe de resultar de 1.125 metros por segundo. Ahí está. Ya encontré entonces el primer valor de la primera pregunta. ¿De acuerdo? Para poder determinar la velocidad de la barra AB, la velocidad angular, ¿sí? Ya dijimos que va a girar en sentido antihorario, y basada la explicación que dimos respecto de la velocidad de un punto, que hicimos referencia que esa velocidad de un punto es exactamente igual a lo que sería una velocidad de tipo tangencial, de acuerdo a la periferia, ¿sí? Recordando de que esto pues va a desarrollar o va a generar una trayectoria circular. Ahí está, ¿sí? Representada. Pues esta es la velocidad del punto P tangencial a la trayectoria circular que va a generar el movimiento de rotación de la barra AB. Entonces esta ecuación, que dentro de las que hemos venido nosotros estableciendo, velocidad del punto P es igual a la velocidad angular por el vector de posición. Aquí está mi ecuación, en la cual yo voy a estar determinando dicho valor, ¿sí? Aquí ya nada más para cerrar la parte del triángulo y poder referenciar las referencias de las velocidades de acuerdo al comentario de hace unos minutos. Vean ustedes que me quedaría para este problema en particular que la velocidad de A
va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de A respecto de B. ¿De acuerdo? Como se comentó en la cuestión teórica, esto que vendría siendo mi diagrama de cuerpo libre original, esto que vendría siendo mi diagrama o mi triángulo de velocidades, y por último mi ecuación, ¿sí?, de esos vectores, estos tres pasos o esas tres referencias se deben de cumplir. Si alguna de ellas no coincide, el análisis que ustedes hayan realizado estaría mal. Ya cotejamos que el triángulo, está basado a los vectores aquí indicados y que esos vectores se pudieron deducir en base al análisis del problema. Esos vectores coinciden con mi triángulo vectorial y yo puedo ver perfectamente bien, dado este arreglo, que la velocidad del punto A va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de A respecto de B. ¿De acuerdo? Vean cómo cambian. Aquí es velocidad de A y en mi expresión general es velocidad de B. Recuerden, esta es la expresión general, que yo nada más lo que estoy haciendo es acoplarla a mi problema. Por consiguiente, estos términos, la parte inferior, los subíndices, pueden cambiar, ¿de acuerdo? Para que no haya esa confusión. Nuevamente, esta es mi expresión general de la velocidad de un punto. Bien, entonces, establecido esto, pues regresamos a lo que sería el cálculo de la velocidad angular, para lo cual pues esta ecuación yo la voy a acoplar de la siguiente manera. Velocidad angular de la barra AB. ¿De acuerdo? Voy a expresar mi ecuación: velocidad de A respecto de B va a ser igual a la velocidad angular de AB y el vector de posición de A respecto de B. ¿De acuerdo? Esta expresión es exactamente la misma. Lo único que estoy haciendo es acoplarla a mi problema. Entonces yo me doy cuenta de que si encuentro la velocidad de A respecto de B, pues puedo ya determinar la velocidad angular de la barra. Y esa donde la encuentro, pues en esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle un número 4 para no confundirnos. Y voy a anotar despejando B de A respecto de B de mi ecuación número 4. ¿Sí? Mi ecuación número 4, pues voy a encontrar nuevamente, puedo hacerlo con cualquiera, puedo utilizar este que ya conozco, que es el valor de entrada, o con el nuevo que ya encontré, que es 1.125 de vector velocidad del punto A, cualquiera de las dos. ¿Sí? Igualmente se deja para que ustedes lo cotejen, y ese valor nos debe de resultar 1.875 metros por segundo. ¿De acuerdo? Lo cotejan, por favor. Esta voy a ponerla como mi expresión número 5. ¿Sí? Y entonces despejando omega AB
de 5, ¿de acuerdo? Me quedaría que la velocidad angular de la barra AB debe de resultar 1.5 radianes por segundo. Igualmente se pide que ustedes cotejen este valor. Lo único que vamos a hacer es sustituir en mi expresión número 5 el valor encontrado, 1.185. El radio de giro o el vector de posición AB pues es este, que como se comentó al inicio del problema, se llegó a la determinación que ese valor, ese vector, es de 1.5 metros. Entonces aquí ya lo tendría. 1.5 metros, valor de ADB, 1.875 metros por segundo. Simple y sencillamente despejamos a omega AB y nos debe de dar como resultado 1.5 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Mediante el método analítico, lo que se explicó en la parte teórica, ya concluimos con la solución de este problema. Ya quedó totalmente definida, ¿de acuerdo? Las dos valores, las dos expresiones, que serían la velocidad del buje A, 1.125 metros por segundo, y la velocidad de la barra AB, 1.25 radianes por segundo. Ya concluí mi solución. Sin embargo, como se comentó, pues vamos a realizar ahora el mismo problema, pero utilizando el análisis. Lo voy a poner aquí nomás una raya. Utilizando el análisis vectorial. Análisis vectorial. Debe de dar exactamente los mismos resultados. Nuevamente voy a realizar mi diagrama cinemático. Es exactamente lo mismo, pero pues bueno, no exactamente lo mismo, va a cambiar un poquito. Sin embargo, igualmente vamos a nombrarlo como tal. Diagrama cinemático. Movimiento, en términos generales. Tendría nuevamente mis dos puntos, A y B, la barra tal cual. En este caso igual espero que lo puedan apreciar, pero aquí en lugar de utilizar la notación escalar, estoy utilizando la notación vectorial. ¿Sí? La letra B pues cambia a la que yo venía utilizando, esta B. Igual que como lo utilizan también muchos los libros, ¿sí? Cambia para que se vea cuando estoy trabajando con vectores y escalares. Mi sistema de referencia basado al diagrama pues estaría de esta manera, ¿de acuerdo? Voy a actualizar este sistema de referencia de coordenadas, ya que en ese sistema está fijado, está basado dicho problema. Nuevamente tendría mi vector de posición de A respecto de B, y como se comentó, pues esto gira en sentido antihorario. Velocidad angular de la barra AB, ahí está.
acuerdo? Entonces ahí está mi diagrama cinemático basado a este sistema de coordenadas. Nuevamente recurro a lo que sería la ecuación de la velocidad. En el cual, como lo establecimos, pues mi ecuación quedaría de esta manera. Nuevamente esto ya lo vimos en la expresión en el apartado de la explicación teórica, ¿sí? En la explicación teórica vimos justamente esto, esta velocidad basada al movimiento de traslación y esto al movimiento de rotación. Por eso ahora este término de AB simple y sencillamente lo estoy sustituyendo por su expresión vectorial, que nuevamente es exactamente lo mismo. Si ustedes lo ven aquí está, pero aquí basada a su expresión vectorial. Esto es el producto cruz, ya que para poder resolver este problema mediante el análisis vectorial tengo que utilizar ¿qué cosa? Vectores unitarios, ¿de acuerdo? Entonces voy a sustituir cada uno de los elementos de esta ecuación y voy a expresarlos en términos de vectores unitarios. Y en este caso, pues bueno, esto es algo que ustedes ya lo saben, la parte de los vectores unitarios. No voy a detener mucho en eso, simple y sencillamente voy a sustituyendo ¿sí? Cada uno de estos términos. Tendría que el vector de velocidad del punto A va hacia abajo, sería negativo, menos de A vector unitario J, y esto es igual a lo que sería la velocidad del punto B. La velocidad del punto B es un valor que yo ya conozco, es 1.5 metros, va dirigido hacia la izquierda y está sobre el eje X, entonces sería menos 1.5 vector unitario I, ¿de acuerdo? Más, también dejen colocar aquí una raya para dividirlo, no confundirlo, ¿sí? Voy a utilizar otra hoja, pero bueno, tuvimos algo de espacio y vamos a expresarlo aquí. Más lo que sería la velocidad angular de AB, vector unitario K, recordando que es el vector tanto de velocidad angular y aceleración angular, es el que se dirige sobre el eje Z, por eso asume el vector unitario K, también explicado en la cuestión teórica. Producto cruz del vector de posición. Vector de posición, en este caso está basado a una inclinación que se dirige hacia abajo, por consiguiente tanto su componente horizontal o en X va a ser negativa por la dirección del vector, así como la dirección en Y va dirigida hacia abajo va a ser también negativa, ¿de acuerdo? Entonces, de manera rápida, menos esta expresión que me daría la componente en X, ¿de acuerdo?
este es x, menos. Y nuevamente menos, ya comentamos, ¿no? Menos, lo voy a poner de esta parte, 1.2, 1.5 multiplicado por 1.5 sería j. ¿Vale? Y aquí quedaría pues ya terminada mi expresión. ¿De acuerdo? Recuerden, esto lo que está aquí es simplemente la componente en x del vector de posición y la componente en y expresada ambas en vectores unitarios de mi eje en y. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues seguir con el desarrollo de mi ecuación y de manera general pues aplicar los productos correspondientes, ya que es producto cruz, K por I, K por J. Nuevamente eso es algo que ustedes ya deben de tener totalmente entendido, estudiado, ya lo vieron. Simple y sencillamente haciendo estos producto cruz me quedaría esto tal cual. Voy a insistir, esto queda igual, quedaría como 0.9 vector unitario J omega AB más 1.2 vector unitario I omega AB. ¿De acuerdo? Esto es lo que resulta al momento de ejecutar este producto cruz. Eso es lo que debe de resultar. Llego a esta expresión, que es exactamente esta, la misma, nada más que ya desarrollada a lo que sería mi problema, mi ejemplo. Para poder encontrar, porque aquí yo la veo, velocidad de A y velocidad angular de la barra B, pues lo único que tengo que hacer es igualar componentes y J tendríamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Si yo hago esa igualdad y separo las componentes I y J, me quedaría 0 igual a menos 1.5 más 1.2 omega AB. Esto es para I. Y para J quedaría menos BA menos 0.9 omega AB. ¿De acuerdo? Pues ya se resolvió mi problema, porque lo único que yo tengo que realizar en mis dos expresiones de aquí y despejo velocidad angular de AB y me resultaría de 1.25 radianes por segundo. Despejando valor, esto pasa de otro lado de la expresión, el positivo queda, si es negativo, perdón, pasa como positivo
despejo AB y esto resulta. Ahora este valor de omega AB lo sustituyo en mi otra ecuación y la velocidad de A quedaría como 1.125 metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí estaría entonces el valor de la velocidad del punto A o del buje en A. Los dos son negativos, los multiplico por -1 y el valor queda positivo. ¿Vale? 1.125 metros. ¿De acuerdo? Cotejen el valor, BDA 1.25, BDA 1.125, velocidad angular de AB 1.25, velocidad angular de AB 1.25. Ahí están los valores. Entonces cotejen, revisen que exactamente los valores resultan exactamente los mismos, utilizando ya sea el método analítico o el método vectorial. Nuevamente aquí no me detengo tanto, ya que todo esto ustedes ya lo saben perfectamente bien. Ya hasta pudiera decir que tuvieron 2 semestres, hasta 3 semestres, porque al parecer les enseñan análisis, cálculo vectorial, tienen un semestre de mecánica clásica y en vocacional tuvimos nuestro primer acercamiento en la física en los vectores. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más cotejen ustedes algunas cuentas o algunos valores que, como se comentaron, pues resultan de los despejes que nosotros hicimos. ¿De acuerdo? Este problema, como se comentó, fue relativamente sencillo, es simple, nos tardamos, ya que pues tenemos que explicar detalladamente, paso a paso, dicho análisis. Observen que las ecuaciones que utilizamos de manera general fueron nada más estas dos. No nos metimos aquí con las ecuaciones de movimiento de rotación, las que vimos anteriormente, pero sin embargo esta expresión de velocidad del punto P si viene de ahí, ¿no? Viene de toda esa parte de la teoría del movimiento de rotación. Por eso se comentó, por eso se dijo que ese movimiento de rotación, las ecuaciones que rigen a ese movimiento, las vamos a utilizar durante casi todo el semestre. Bien, pues entonces hasta aquí con la solución de este problema. Por favor, cotejen valores, estudien, revisen los cálculos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy ahí para atenderlos con todo gusto y pues nos veríamos para el siguiente video. Pásenla muy bien, cuídense mucho y hasta luego. Gracias.